Me llamo Amalia Torres, y durante toda mi vida creí que conocía perfectamente los límites. Entre la miseria, el dolor, la esperanza y la resignación, pero esa noche en la que el viento frío del desierto soplaba como un animal herido y mis hijos temblaban detrás de mí, envueltos en mantas remendadas, descubrí que el verdadero abismo no era la pobreza en la que habíamos vivido siempre, sino aquello que nos obligó a huir en plena oscuridad y a buscar refugio en el único lugar que todos en el pueblo juraban que estaba maldito, la antigua mina de San Aurelio. Aquella noche no comenzó con gritos ni con disparos. Comenzó con un silencio extraño, tan denso, que parecía empujar el aire contra nuestra piel. Yo estaba preparando una sopa aguada con las últimas verduras marchitas que me había dado mi vecina cuando escuché un golpe seco contra la puerta. Un golpe que no tenía la impaciencia de un vecino, ni la desesperación de un amigo, ni la fuerza sincera de alguien que necesita ayuda, sino la contundencia de un mensaje. Alguien había encontrado lo que yo llevaba semanas intentando ocultar. Desde la muerte de mi esposo Julián, quien trabajó durante 20 años como obrero de carga en la planta metalúrgica, habíamos sobrevivido como podíamos. El dinero nunca alcanzaba, los acreedores nunca se olvidaban de nosotros, y la vida parecía empeñada en recordarnos que no importaba cuánto trabajáramos. Siempre existiría alguien esperando el momento exacto para quitarnos lo poco que lográramos reunir. Julián había muerto por un accidente que jamás fue investigado, porque en nuestro pueblo la justicia nunca atendía a los pobres, y mucho menos cuando los ricos eran los que pagaban los sueldos de los jueces. Pero el golpe en la puerta no tenía nada que ver con deudas atrasadas ni con amenazas antiguas. Era algo mucho peor. Lo supe en cuanto miré a mis hijos, que me observaban con esos ojos grandes, oscuros y llenos de miedo verdadero. Andrés, el mayor, de 13 años, apretaba los dientes como si ya entendiera que la vida estaba a punto de cambiar para siempre. Luciana, de 9 años, sostenía una muñeca sin brazo contra el pecho, mientras intentaba no llorar. Y Mateo, mi pequeño de 5 años, me observaba sin comprender qué estaba ocurriendo, pero con la intuición de los niños que perciben el peligro antes de que los adultos lo nombren. La segunda vez que golpearon, la ventana vibró, y supe que no podía quedarme ni un minuto. Más. Agarré las mantas, la bolsa donde guardaba los pocos documentos que aún nos pertenecían, y el pequeño medallón que había encontrado 2 semanas antes, un medallón que no debería existir, un medallón que no había sido de mi esposo, un medallón que había provocado todo aquello. Sin él, habríamos seguido siendo pobres, sí, pero vivos. Con él, la tragedia era inevitable. Abrí la puerta trasera, tomé a Mateo en brazos, empujé a los otros 2 para que corrieran delante de mí, y nos perdimos entre las sombras de las casas abandonadas. Detrás de nosotros, voces y pasos comenzaron a acercarse con una rapidez inquietante. No alcancé a distinguir cuántos eran, pero sus linternas iluminaban los callejones en haces alargados y fríos, como cuchillos buscando carne. Corrimos hacia las afueras del pueblo, hacia el lugar que ningún habitante se atrevía a mencionar. Cuando caía la noche, la mina de San Aurelio se había cerrado hacía más de 3 décadas, después de que una explosión matara a 37 mineros cuyos cuerpos nunca fueron recuperados. Desde entonces, los rumores crecieron como las enredaderas secas que rodeaban la entrada, que se escuchaban lamentos, que el aire era tan pesado que se sentía como si alguien respirara sobre la nuca, que a veces las piedras caían solas, como si manos invisibles las empujaran. Algunos decían que quienes habían sido dueños de esa mina la habían construido sobre tierra robada y que una maldición había caído sobre todos los que se enriquecieron con ella. Yo nunca creí en esas historias. La pobreza enseña a desconfiar más de los vivos que de los muertos, pero cuando no tienes a dónde ir, incluso las maldiciones parecen un refugio. Al llegar a la entrada de la mina, mis hijos se detuvieron. Andrés me miró con los ojos muy abiertos. «Mamá, no vamos a entrar ahí, ¿verdad?» Respiré hondo. La luna iluminaba apenas el arco de piedra resquebrajada que señalaba el inicio del túnel. Una ráfaga de viento salió de adentro como si la mina hubiera exhalado después de años conteniendo el aliento. «No tenemos otra opción», respondí. Y en cuanto dije esas palabras, escuchamos voces acercándose desde el camino. No eran voces,
asustadas ni confundidas. Eran voces decididas, que sabían exactamente lo que buscaban. Nos adentramos en la oscuridad. Al principio, el aire olía a polvo viejo y humedad, pero a medida que avanzábamos, una sensación extraña comenzó a recorrerme los brazos y la espalda, como si algo invisible nos estuviera observando desde cada rincón. «Agáchense», susurré, cuando escuché una piedra caer detrás de nosotros, pero no parecía haber sido empujada por un humano. Fue un sonido lento, casi calculado, como si alguien hubiera decidido llamar nuestra atención. Andrés tragó saliva. «Mamá, alguien está ahí. No mires atrás», respondí con voz grave. Seguimos bajando, guiándonos solo con la luz tenue de una linterna vieja que había agarrado de la cocina. El túnel se estrechaba y las paredes parecían acercarse más de lo que recordaba haber oído sobre minas en ruinas. Era como si la tierra quisiera tragarnos, empujarnos hacia un punto que aún no podíamos ver. Entonces, la lámpara parpadeó. Mateo se aferró a mi cuello. «Mamá, hace frío». Y era cierto. Un frío antinatural comenzó a recorrer el pasadizo. No era el frío del aire nocturno, ni el frío de la humedad acumulada. Era un frío distinto, un frío que parecía venir desde dentro de la tierra misma. «Síganme de cerca», murmuré. No sé cuánto caminamos, pero en un momento el túnel se abrió a un pequeño salón de piedra, donde antiguamente los mineros guardaban herramientas. Allí, el suelo tenía algo que no debería estar ahí. Un rastro dorado. Era un hilo delgado de polvo brillante que formaba una línea irregular sobre las rocas, como si algo lo hubiera dejado al pasar. Me incliné para verlo mejor. No era tierra, no era arena, no era mineral común. Era oro, oro puro. Pero no brillaba como el oro normal. Su luz era más intensa, casi viva, como si respirara, como si latiera. Luciana dio un paso atrás. «Mamá, no toques eso». No tenía intención de hacerlo, pero antes de retroceder, escuché un sonido que no parecía humano, ni animal. Un susurro que venía desde la oscuridad del túnel más profundo. Un susurro que pronunciaba mi nombre. «Amalia». Sentí cómo la sangre me helaba. Andrés me tomó del brazo con fuerza. Luciana retrocedió. Temblando, Mateo se escondió en mi pecho, y el susurro volvió, más claro, más cerca. «Devuélvelo». La linterna volvió a parpadear, y cuando la levanté, algo brilló al fondo del pasillo, como dos puntos de luz dorada suspendidos en el aire. Dos ojos, o algo que se parecía demasiado a unos ojos. Y entonces, detrás de nosotros, desde la entrada de la mina, escuchamos a los hombres gritar: «Ahí están, entraron a la mina». Pero dentro de la mina, aquello que nos observaba también comenzó a moverse, y comprendí que quizás habíamos huido de un peligro para caer en uno mucho peor, un peligro que llevaba décadas esperando, un peligro que conocía mi nombre. Cuando escuché mi nombre susurrado desde la profundidad de la mina, con esa voz que no parecía pertenecer a ningún ser vivo y que sin embargo vibraba como si estuviera hecha de aire viejo atrapado durante décadas, sentí que mis piernas perdían fuerza durante unos segundos que parecieron eternos. No era un simple eco producido por las paredes húmedas, ni el sonido confuso de un túnel abandonado. Era algo mucho más denso, más consciente, más deliberado. Era una voz que sabía quién era yo, que había esperado mi llegada, que entendía por qué había entrado allí, aunque yo misma aún no lo entendiera por completo. Mis hijos, que percibieron el cambio en mi respiración y la tensión en mis manos, se acercaron a mí al mismo tiempo, como si los tres hubieran recibido una misma señal de alerta. Andrés agarró un pedazo de metal oxidado que encontró en el suelo y lo sostuvo con ambas manos como si fuera un arma capaz de defendernos de algo que no comprendíamos. Luciana se apretó contra mi costado, temblando en silencio, y Mateo escondió la cara en mi cuello mientras sus pequeños dedos se aferraban a mi ropa con una fuerza que no parecía de un niño de 5 años. Detrás de nosotros, los pasos de los hombres que nos perseguían resonaban cada vez más cerca. Sus voces, mezcladas con insultos, órdenes y respiraciones agitadas, chocaban con las paredes del túnel creando una mezcla cacofónica que hacía aún más difícil decidir qué era peor, lo que venía desde la oscuridad de la mina
o lo que llegaba desde el exterior con intenciones que ya no dudaba eran mortales. Y en medio de esa tensión insoportable, ocurrió algo que me paralizó: el rastro dorado del suelo. Ese polvo brillante que parecía respirar comenzó a vibrar levemente, como si reaccionara al sonido de los pasos humanos. No era una vibración fuerte, era algo casi imperceptible, pero lo suficientemente claro como para que Andrés lo viera y dijera con voz entrecortada que eso no era normal. El polvo de oro se movía, pero no por el aire ni por nuestras pisadas. Se movía siguiendo un ritmo que correspondía a la voz que antes había pronunciado mi nombre, un ritmo que parecía un latido. Aquel oro estaba vivo. Quise retroceder, llevar a mis hijos hacia un túnel lateral o encontrar un escondite, pero antes de siquiera moverme, un nuevo susurro surgió desde el fondo del pasadizo, uno más definido, más firme, como si la cosa que lo emitía estuviera avanzando hacia nosotros lentamente. El medallón. Mi corazón dio un vuelco. Saqué el medallón del bolsillo interior de mi chaqueta sin saber por qué. Era redondo, pesado, más antiguo que cualquier joya que hubiera visto, con un diseño que parecía grabado a mano por alguien que jamás imaginó que su obra sería encontrada. Tenía un símbolo extraño en el centro, una figura que parecía un sol con 7 rayos irregulares, rodeado por un círculo de líneas diminutas que casi parecían letras, pero no pertenecían a ningún alfabeto que yo conociera. Lo había encontrado en una caja que pertenecía a mi esposo, entre papeles amarillentos y recibos, de su trabajo en la fábrica metalúrgica. En un primer momento no le di importancia. Pensé que era una baratija. Pero cuando lo llevé a un anticuario algunos días después para preguntar si tenía algún valor, su reacción fue tan exagerada que decidí llevarme el medallón de inmediato. El hombre me agarró de la muñeca. Me dijo que no debía tener eso, que no debía haberlo encontrado, que había gente que lo buscaba desde hacía años, desde antes de que yo naciera. No quise creerle. Pensé que exageraba, que solo quería quedárselo. Pero esa misma noche, alguien entró a mi casa y revolvió todo. No se llevaron dinero, ni ropa, ni alimentos. Buscaban el medallón. Fue entonces cuando entendí que no era un simple objeto. Y ahora, dentro de la mina, parecía pulsar con una energía que no había sentido antes, como si reaccionara al mismo tiempo al oro del suelo y a la voz que nos llamaba. Los hombres que nos perseguían ya estaban muy cerca. Sus linternas comenzaron a iluminar los primeros metros del túnel. Escuché a uno de ellos decir que no pensaban dejarnos escapar, que no podían permitir que yo llevara conmigo algo que no debía pertenecerme. Ese comentario me confirmó lo que llevaba semanas sospechando. Ellos no perseguían a una viuda pobre y a sus hijos. Perseguían un objeto específico, uno que por alguna razón estaba conectado a esta mina, a este oro, y tal vez a los 37 mineros muertos. En ese momento la linterna en mi mano comenzó a fallar otra vez, parpadeando con una intermitencia que lograba hacer aún más inquietante el ambiente. Cada vez que la luz se apagaba por un segundo, tenía la sensación de que algo se acercaba desde el túnel profundo, algo que solo retrocedía cuando la luz regresaba. Era como si se moviera a oscuras y se detuviera cuando lo iluminábamos. Respiré hondo, abracé a Mateo, empujé a Luciana hacia mi costado derecho y tomé la mano de Andrés. Avanzamos. No porque quisiéramos, sino porque era la única opción posible. El pasillo se volvía más estrecho, tanto que en algunos puntos apenas podíamos pasar de lado. Las paredes estaban cubiertas de minerales brillantes que parecían llorar luz. El suelo tenía grietas profundas que parecían recientes, aunque esa mina llevase cerrada más de 30 años. En cada paso, el polvo de oro vibraba más fuerte, como si respondiera a nuestros movimientos o a la presencia de aquello que respiraba en la oscuridad. En un momento, se escuchó un estruendo detrás de nosotros. Una roca cayó desde el techo, bloqueando parcialmente el paso por el que habíamos entrado. Los hombres gritaron, algunos de ellos retrocedieron, otros insultaron entre gruñidos. Pero yo supe en ese instante que ya no podrían seguirnos fácilmente. La mina parecía querer encerrarnos dentro, pero también parecía querer mantenerlos fuera. Andrés notó lo mismo. «Mamá, la mina está viva». Quise decirle que no pensara eso, que era solo un derrumbe por la humedad o por nuestro peso. Pero la verdad era que yo también comenzaba a sentir a la mina como algo más que piedra y oscuridad.
Había una presencia allí, algo que respiraba, que observaba, que esperaba. Avanzamos hasta llegar a una bifurcación. A la derecha, el túnel era amplio, con vigas de madera, que parecían mucho más nuevas que el resto. A la izquierda, un pasadizo estrecho desprendía un olor metálico, antiguo, casi dulce, que me provocó un escalofrío desagradable. La voz surgió otra vez, pero esta vez fue diferente. No susurraba mi nombre, no pedía nada, solo pronunciaba una frase larga, lenta, que se deslizó por las paredes como si se filtrara a través de las rocas. «Devuélvelo antes de que despierte». Esa frase paralizó incluso a Andrés. Luciana soltó un gemido. Mateo comenzó a llorar en silencio, y yo sentí un pulso helado en el pecho. El medallón parecía calentarse bajo mis dedos, como si reaccionara a esas palabras. Y entonces, desde el túnel de la izquierda, aparecieron los dos puntos dorados, los mismos que había visto antes. Pero esta vez no estaban lejos, estaban a la altura de mis ojos, y no eran reflejos de la linterna ni minerales brillando. Eran ojos, ojos que no parpadeaban, ojos que parecían flotar en el aire, ojos que nos observaban con una mezcla de hambre, tristeza y furia. Y justo cuando di un paso atrás, el suelo comenzó a temblar. Un temblor bajo, profundo, como si algo gigantesco se moviera bajo nuestros pies. Algo vivo, algo que no quería que estuviéramos ahí. Pero lo peor ocurrió después. Los ojos avanzaron, lentamente, sin prisa, como si supieran que no teníamos salida, como si supieran que estábamos atrapados, como si supieran que el medallón me pertenecía de forma temporal, pero a ellos les pertenecía desde hacía décadas. Apenas pude respirar cuando una figura comenzó a formarse lentamente alrededor de esos ojos, como si la oscuridad misma quisiera darle forma a un cuerpo. No tenía silueta clara, no tenía contornos definidos, pero su presencia llenaba todo el espacio con una sensación tan antigua, tan pesada, tan enfermiza, que por un momento creí que mi corazón dejaría de latir. Y entonces, algo pasó detrás de nosotros. Un grito humano, pero no era uno de mis hijos, era un hombre, uno de los que nos perseguía, y su grito no era de amenaza, era de terror puro, un terror que resonó por toda la mina como si despertara ecos dormidos durante décadas, y entendí algo que me heló el alma. No éramos los únicos atrapados en la mina, y no éramos los únicos perseguidos por aquello que llevaba años esperando despertar. El grito del hombre se extendió a través de la mina como una onda violenta que rebotó entre las paredes húmedas, subió por las vigas podridas del techo, descendió por las grietas del suelo, y pareció despertar algo que llevaba demasiado tiempo dormido. Era un alarido que no pertenecía a alguien que hubiera recibido un golpe o tropezado con una roca. Era el grito desgarrado de quien mira a los ojos a algo que jamás debió existir, de alguien que comprende en un instante que no importa cuánto corra ni cuánto implore, porque lo que ha visto ya no puede olvidarse, y lo que lo ha encontrado ya no lo dejará salir con vida. Mis hijos se encogieron detrás de mí, como si aquel sonido pudiera arrastrarlos hacia la oscuridad, por sí solo. Andrés miraba en todas direcciones, tratando de encontrar el origen exacto del grito, pero en una mina tan grande y tan llena de pasadizos, no se podía saber si venía de 20 metros atrás, de un túnel lateral o de un nivel más profundo. Luciana temblaba tanto que sentí cómo su respiración golpeaba mi brazo, mientras Mateo lloraba sin sonido, con los ojos muy abiertos y llenos de un miedo puro que ningún niño debería conocer. Yo también sentía que mis manos temblaban, pero me obligué a respirar profundamente y a mantenerme firme, porque si yo flaqueaba, mis hijos se derrumbarían por completo. Los dos ojos dorados que flotaban en la oscuridad seguían allí, inmóviles, observándonos sin pestañear. Parecía imposible que algo pudiera vernos sin luz, pero ese ser no necesitaba iluminación para distinguirnos. Nos contemplaba como si pudiera ver no solo nuestros cuerpos, sino también nuestros pensamientos, nuestra historia, nuestra desesperación. Era una mirada antigua, pesada, casi triste, pero también terriblemente peligrosa. Cuando el grito del hombre se apagó de forma abrupta, como si una mano invisible hubiera tapado su boca, un silencio denso se apoderó del túnel. No un silencio normal, sino uno lleno de una atención casi consciente,
como si la mina entera escuchara, esperara y respirara con nosotros. Andrés tragó saliva. «Mamá, ese hombre, lo mataron». No respondí. No podía mentirle, pero tampoco podía confirmarlo. A veces el silencio es la única protección posible para un niño. Otro de los hombres gritó el nombre de su compañero, pero su voz temblaba. Sabían que algo estaba ocurriendo dentro de la mina que no tenía explicación lógica. Nunca habían perdido el control, nunca habían mostrado miedo. Pero allí, en las entrañas de San Aurelio, comenzaron a comprender que no estaban persiguiendo solo a una mujer y 3 niños. Habían entrado en un terreno que no les pertenecía, donde las reglas no eran humanas y donde las sombras podían tragar a cualquiera sin dejar rastro. El suelo volvió a vibrar. No era un temblor fuerte, sino un movimiento leve, rítmico, como si algo gigantesco se desplazara muy por debajo de nosotros. No era un derrumbe, no era aire, era un movimiento vivo. Los ojos dorados se acercaron 1 centímetro. No hicieron ningún ruido. No tocaron el suelo. No respiraban como humanos. Pero avanzaron. Y ese movimiento casi imperceptible fue suficiente para que yo diera un paso hacia atrás. Mateo se aferró aún más a mi cuello. Andrés levantó la barra de metal oxidado, como si creyera que podía defendernos de algo cuyo cuerpo aún no podíamos ver. Entonces, la mina habló. No con palabras humanas. No con un susurro como antes. Esta vez fue un sonido profundo, grave, resonante, como si las paredes exhalaran al mismo tiempo. Era un lamento tan lleno de dolor que la piel de mis brazos se erizó. Ese sonido parecía provenir de cientos de metros de profundidad, como si viniera de un abismo donde algo se retorcía, algo despertaba, algo recordaba lo que había ocurrido allí décadas atrás. Luciana me miró con lágrimas en los ojos. «Mamá, hay gente llorando abajo». Yo también lo escuchaba. Eran voces de hombres, voces apagadas, desgastadas, como si hubieran sido arrancadas de gargantas que no respiraban desde hacía más de 30 años. No hablaban, no pedían ayuda, solo lloraban. Sentí un escalofrío que me recorrió de la nuca a los tobillos. Apreté más fuerte el medallón con la mano, y en cuanto mis dedos tocaron la figura del sol grabado, algo cambió. Los ojos dorados parpadearon. Por primera vez. Fue tan rápido que dudé si lo había imaginado, pero no fue una ilusión. Aquellos ojos reaccionaron al contacto del medallón con mi piel. Era como si ese objeto estuviera conectado a esa criatura de una forma que yo aún no comprendía. Y entonces, en un instante que me heló la sangre, la voz regresó. No fue un susurro suave ni un murmullo lejano. Fue una voz seca, cortante, cercana. «El medallón no te pertenece». Andrés retrocedió asustado. Luciana se tapó los oídos. Mateo lloró más fuerte. La voz continuó. «Es de ellos». No sabía quiénes eran ellos. No sabía si se refería a los mineros muertos, a las criaturas ocultas, a Mitsama, la mina misma, o a algo aún peor. Pero el tono dejaba claro que ese objeto jamás debió salir de este lugar. Entonces, un ruido metálico se escuchó detrás de nosotros, como si una herramienta se arrastrara. Por el suelo, uno de los hombres que nos perseguía apareció corriendo por el túnel, pero ya no llevaba su linterna ni su arma. Tenía la ropa llena de polvo y la cara cubierta de arañazos profundos, muchos de ellos sangrantes. Sus ojos estaban completamente desorbitados, como si hubiera perdido la razón. «Corran», dijo con una voz que ni siquiera parecía surgir de su propia garganta. «Corran. No. Miren atrás. No deberían estar aquí. Nadie debería estar aquí». Se acercó tambaleando hacia nosotros, pero antes de dar 2 pasos más, los ojos dorados se movieron de manera brusca, como si hubieran encontrado algo que no les gustaba. El hombre gritó, y esta vez, su grito no tuvo final. Fue arrancado del aire, literalmente, como si alguien hubiera tirado de él hacia arriba con una fuerza imposible. Su cuerpo desapareció en la oscuridad del techo del túnel, aunque allí no había nada que pudiera sujetarlo. No había cuerdas, ni manos, ni máquinas, solo sombra. Y lo peor fue escuchar cómo su cuerpo golpeaba algo en lo alto del túnel antes de caer en un lugar que no podíamos ver. Luciana gritó. Mateo se aferró a mí. Andrés retrocedió hasta chocar con la pared. Yo apreté el medallón con tanta fuerza
que sentí su borde afilado cortarme la palma. Y entonces lo comprendí. La mina no estaba vacía. Nunca lo estuvo. Los 37 mineros nunca fueron rescatados. Y lo que caminaba en las profundidades no eran sus cuerpos, eran sus almas, o lo que quedaba de ellas. El medallón brilló con un resplandor tan fuerte que me cegó por un segundo. Sentí su calor atravesar mi piel como si ardiera por dentro. Los ojos dorados retrocedieron un poco, pero no se desvanecieron. Se quedaron allí, observando, esperando. Y entonces escuché algo que no esperaba. Una voz detrás de mí, pero no una voz de ultratumba, no una voz desconocida. Era la voz de alguien que conocía, alguien que jamás debió estar en esa mina, alguien que llevaba muerto años. Una voz baja, ronca, familiar. La voz de Julián, mi esposo, Amalia. Cuando escuché la voz de Julián detrás de mí, una voz que conocía hasta el último matiz porque había sido la voz que me despertaba cada amanecer, la que me contaba historias para animarme en los días difíciles, la que susurraba mi nombre cuando creía que yo dormía. Sentí que mi corazón se detenía por completo durante un instante imposible de medir. No era un eco, no era un susurro producto del miedo, era su voz exacta, con su tono rasposo, con esa mezcla de cansancio y ternura que siempre tenía después de un turno largo en la fábrica. Era Julián, o algo que quería que yo creyera que era él. Mis hijos también se tensaron. Andrés giró la cabeza lentamente, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Luciana quedó paralizada con una expresión de asombro mezclada con terror puro. Mateo, demasiado pequeño para recordar claramente la voz de su padre, solo percibió algo extraño en mi reacción y se aferró a mi cuello como si temiera que el suelo fuera a desaparecer bajo nuestros pies. Yo no podía moverme, no podía hablar. Mi respiración era irregular, mis manos temblaban. El medallón ardía como un carbón encendido contra mi piel, y los ojos dorados que flotaban frente a nosotros parecían reaccionar a ese nuevo sonido, como si esa voz despertara algo dentro de ellos. Una memoria, un rastro, un vínculo antiguo que no pertenecía al mundo de los vivos. Amalia, repitió la voz, esta vez más cerca, tan cerca que pude sentir un susurro cálido recorrer mi nuca, un susurro que no podía ser real porque la mina era demasiado fría, demasiado húmeda, demasiado muerta para producir calor. Pero allí estaba, detrás de mí, pronunciando mi nombre como lo hacía cuando llegaba tarde a casa y me encontraba cosiendo ropa para los niños. Finalmente reuní el valor para girarme, aunque una parte de mí ya sabía que no quería ver lo que iba a encontrar. Pero cuando lo hice, no vi un cuerpo, no vi un rostro, no vi silueta alguna. Solo vi un tramo de túnel completamente vacío, húmedo, oscuro, silencioso, como si la mina misma hubiera absorbido la figura que emitió esa voz. Sin embargo, la sensación de presencia seguía ahí, tan intensa que parecía tangible. Julián, murmuré sin darme cuenta, como si esa palabra hubiera escapado sola de mis labios. Pero los ojos dorados reaccionaron. Por primera vez desde que aparecieron, dejaron de observarnos para mirar hacia el pasillo donde había sonado la voz. Fue un movimiento lento, deliberado, como si aquel ser intentara localizar el origen. El brillo en sus ojos cambió. Ya no era solo hambre o furia, era reconocimiento, era recuerdo, era algo parecido a dolor. Y entonces lo supe. La mina no solo contenía a los 37 mineros que habían muerto en el derrumbe, contenía algo mucho más profundo, algo que no había sido contado en ninguna versión oficial, algo que incluso los dueños de la mina habían querido borrar para siempre. Y de alguna forma, Julián estaba conectado a eso, aunque él nunca trabajó allí. Nunca. El temblor en el suelo volvió a intensificarse. Una vibración profunda recorrió las paredes, haciendo que pequeñas piedras cayeran desde el techo y que el polvo de oro sobre el piso comenzara a elevarse unos centímetros, como si flotara impulsado por una fuerza magnética que escapaba a toda lógica. Mis hijos se aferraron a mí y yo abracé a los tres de inmediato, protegiéndolos con mi cuerpo mientras intentaba entender qué estaba ocurriendo. La voz regresó, pero esta vez ya no era la de Julián. Era una voz múltiple, compuesta de muchas voces al mismo tiempo, como un coro lejano que hablaba con un solo pensamiento. Era una voz profunda,
arrastrada, cargada de tristeza y rabia acumulada durante décadas. No debió salir. Andrés me miró confundido. «Mamá, ¿qué significa eso?» Y antes de que pudiera responder, las voces se unieron en una sola frase. «El medallón debe regresar». Luciana comenzó a llorar. Mateo escondió el rostro. Andrés apretó la barra metálica con tanta fuerza que se lastimó la mano. Yo respiré hondo y miré el medallón otra vez. Parecía más vivo que nunca. Su superficie brillaba con un resplandor inquietante, y el símbolo del sol en el centro parecía moverse ligeramente, como si respirara. En ese resplandor casi pude ver figuras diminutas, sombras que parecían caminar en círculos, como si estuvieran atrapadas dentro del metal. Cuando acerqué la linterna, las sombras desaparecieron, pero el resplandor persistió. Fue entonces cuando entendí que el medallón no era solo una pieza antigua, era un relicario, un recipiente, un sello, y alguien, décadas atrás, lo había sacado de esta mina. Los pasos de los hombres que aún quedaban vivos detrás de nosotros regresaron. Sus linternas iluminaron el túnel, pero esta vez sus caras no mostraban odio ni determinación. Era puro terror. No tenían armas levantadas. No corrían hacia nosotros para capturarnos. Corrían para huir. Corrían hacia nosotros solo porque la única salida había quedado bloqueada. Uno de ellos tropezó y cayó de rodillas, llorando de una forma que jamás habría esperado ver en un hombre tan violento. Sus lágrimas caían mezcladas con sangre y polvo, mientras repetía una frase entre respiraciones cortadas. «No era humano», decía. «No era humano lo que se lo llevó. No era siquiera una sombra. Era la mina. La mina se lo tragó». Otro hombre se apoyó contra la pared, jadeando. «El medallón», murmuró sin mirarme. «Por eso estamos aquí. Porque él lo tenía. Y ahora, ustedes también están atrapados». Tragué saliva. «¿Qué saben del medallón?», pregunté, esforzándome por mantener la voz firme. El hombre me miró, y por un instante pude ver el miedo más profundo en sus ojos. Ese miedo, que solo tienen quienes han visto algo que no debería existir. «No es un tesoro», dijo. «No es oro, no es riqueza, es una llave. Y si está fuera de la mina, lo que está dormido comienza a despertar». El temblor fue más fuerte esta vez. Las vigas de madera crujieron como huesos viejos. Un sonido, como de respiraciones profundas, salió desde el fondo del túnel. Un sonido húmedo, frío, pesado. Andrés dio un paso hacia mí. «Mamá, tenemos que salir». Pero yo ya sabía que no sería tan simple. Si la mina quería el medallón, si algo dentro de ella se alimentaba de él o dependía de él, no nos dejaría salir así como así. Entonces escuché la voz de Julián otra vez. Pero esta vez no era un susurro detrás de mí. Era una voz que venía desde muy dentro de la mina, desde el mismo lugar donde emergían los lamentos, desde la zona donde los ojos dorados parecían querer llevarnos. «Amalia», dijo con un tono grave, cargado de un dolor indescriptible. «No debiste venir». Mis ojos se llenaron de lágrimas. «Julián», murmuré, «¿qué te hicieron? ¿Qué hiciste tú? ¿Qué tiene que ver esto contigo?» Hubo un silencio tan profundo, que incluso los hombres que lloraban dejaron de respirar por un instante. Y entonces la voz respondió. «No morí en la fábrica. Mis piernas se debilitaron. La mina tembló. Los ojos dorados brillaron con fuerza, y entendí que toda mi vida había sido una mentira». Un temblor aún más intenso sacudió el túnel y una grieta profunda se abrió frente a nosotros, revelando una cámara subterránea gigantesca iluminada por un resplandor dorado que no provenía de ninguna antorcha ni lámpara. Era oro, oro vivo, oro que parecía moverse, oro que parecía mirar. Y en el centro de esa cámara, entre sombras que no tenían forma humana, se levantó una silueta, que reconocí sin poder comprender cómo era posible. La silueta de Julián, o lo que quedaba de él. Durante un instante que pareció extenderse como un manto interminable sobre mi pecho, no. Pude reconocer si lo que se erguía en el centro de aquella cámara llena de resplandores dorados era realmente Julián, o si mi mente, desesperada por encontrar algo familiar en medio de tanta oscuridad y terror, me obligaba a ver lo que más deseaba recuperar. Su silueta tenía la forma del hombre que una vez compartió conmigo cada gota de esperanza
y cada fragmento de tristeza. El contorno de los hombros, el modo en que inclinaba la cabeza hacia un lado cuando intentaba hablar, el gesto casi inclinado hacia adelante, como si cargara un peso invisible que llevaba años aplastándolo. Todo me resultaba tan dolorosamente conocido que sentí un temblor en las rodillas. Pero algo estaba profundamente mal. La luz dorada que lo rodeaba no era una luz estática. Era un resplandor que parecía moverse alrededor de él, ondulando como humo líquido, como si lo estuviera atrapando, alimentándose de él, o sosteniéndolo en una existencia que no le pertenecía ni al mundo de los vivos ni al de los muertos. Cada vez que ese oro vivo se desplazaba, su figura también se distorsionaba ligeramente, como si su cuerpo fuera una imagen reflejada en un agua turbulenta, nunca del todo firme, nunca completamente estable. Mis hijos se aferraron a mí. Andrés miraba fijamente a la figura de su padre con un miedo que se mezclaba con incredulidad. Luciana lloraba sin emitir sonido alguno, incapaz de procesar lo que estaba viendo, mientras Mateo, que recordaba a Julián solo como una figura difusa de su primera infancia, murmuraba su nombre con una mezcla de esperanza y confusión. Los dos hombres que habían sobrevivido también lo miraban, pero no con esperanza. Sus rostros mostraban un horror tan profundo que parecía haber borrado toda capacidad de reacción. Uno de ellos se dejó caer de rodillas, rezando en susurros confusos que chocaban con las paredes de la mina sin producir ningún eco, como si las palabras se perdieran en el aire antes de alcanzar la piedra. Los ojos dorados, que hasta ese momento habían permanecido en el túnel vigilándonos de cerca, descendieron lentamente hacia la cámara, situándose detrás de la figura de Julián. Los ojos no pertenecían a un cuerpo concreto. Seguían flotando, inmóviles, como si fueran entidades en sí mismas, guardianes de un secreto tan antiguo que incluso la tierra había olvidado mencionarlo. Julián levantó la cabeza. Cuando su rostro quedó iluminado por la luz dorada, lo primero que sentí fue una punzada en el estómago que casi me dejó sin aliento. No era exactamente el Julián que recordaba. Sus rasgos estaban rodeados por una palidez espectral. Sus ojos, que antes eran oscuros y cálidos, ahora parecían vacíos, aunque dentro de esa oscuridad había un brillo tenue, una chispa que aún reconocía la vida, pero una vida suspendida, atrapada, desgarrada entre dos realidades. «Amalia», dijo con una voz que no era humana del todo, pero que conservaba lo suficiente de su naturaleza original como para que mis hijos y yo la identificáramos al instante. Era una voz quebrada, como si atravesara un filtro de roca y dolor antes de llegar a nosotros. «¿Qué te hicieron?», murmuré, aunque mis palabras apenas lograron salir. El aire en esa cámara era tan denso que sentía como si respirara polvo de siglos enteros. «Yo no debía estar aquí», respondió Julián, y su voz hizo temblar las paredes. «No debía haber tomado lo que no era mío. No debía haber roto el sello». El medallón ardió en mi mano con un calor tan intenso que casi solté un grito. El símbolo central brilló y las sombras dentro del metal parecieron agitarse como criaturas atrapadas. Comprendí al instante que Julián no hablaba solo del sello físico. Hablaba de un pacto, de algo que había sido sellado en esta mina mucho antes de que él naciera. Di un paso hacia él, pero Andrés me sujetó del brazo. «Mamá, no te acerques», dijo con una voz que intentaba sonar fuerte, pero no lograba ocultar el miedo. Julián levantó una mano, no para detenerme, sino para advertirme. «No te acerques», dijo él también. «La cámara no te pertenece. Te hará daño». Intenté comprender. «Julián», dije con un hilo de voz, «no estabas en la mina. Tú trabajabas en la fábrica. Tú moriste, en un accidente. Nos dijeron que...». «Te mintieron», dijo él. «Te mintieron a ti. Les mintieron a todos». Mis piernas temblaron. La mina volvió a emitir un sonido de respiración profunda. Las sombras sobre las paredes se movían como si tuvieran vida propia. Los ojos dorados parpadearon con un brillo más intenso, como si quisieran presenciar la verdad que estaba a punto de revelarse. Julián levantó la mirada hacia ellos. «Ellos me trajeron», dijo. «Ellos me reclamaron. Yo estaba marcado desde antes de nacer». Andrés tragó saliva. «Papá», logró susurrar, pero Julián negó con la cabeza. «No soy tu padre como lo recuerdas. No soy el hombre que me conocieron. La mina me cambió».
Un estremecimiento recorrió mi espalda. Julián miró directamente el medallón en mi mano. El sello se rompió cuando yo lo toqué, explicó. Y cuando el sello se rompe, ellos despiertan. ¿Quiénes son ellos?, pregunté, aunque una parte de mí temía la respuesta. Julián señaló la cámara. Las sombras. El oro vivo. Los guardianes, dijo. Los que fueron maldecidos. Los que quedaron atrapados cuando el dueño de la mina quiso robarles no solo su trabajo, sino su espíritu. Entonces contó lo que nadie había contado jamás. La explosión no había sido un accidente. Había sido un ritual, una ofrenda, una forma de sellar algo que los propietarios codiciosos habían encontrado por error mientras excavaban un túnel profundo, un flujo de oro vivo, oro que no pertenecía a este mundo, oro que parecía tener conciencia, hambre, memoria, oro capaz de absorber almas. Los dueños de la mina quisieron usarlo para enriquecerse. Decían que podían manipularlo, que podían controlarlo, que podían convertirlo en un tesoro ilimitado. Estaban equivocados. El oro vivo exigió un precio, no oro metálico, no herramientas, no sacrificios animales. Exigió almas humanas. 37 mineros murieron en aquella explosión ritual. Sus cuerpos quedaron atrapados en la cámara subterránea. Sus almas fueron absorbidas por el oro vivo. Y desde entonces fueron condenadas a vigilar ese lugar como sombras sin forma, sin descanso, sin liberación. El medallón, continuó Julián, fue creado para sellar la conexión entre la superficie y esta cámara, un sello hecho con fragmentos del mismo oro vivo, mezclados con la sangre del único minero que logró escapar, aunque no sobrevivió por mucho tiempo. El sello debía permanecer aquí, en la mina, para que los guardianes no pudieran despertar completamente. Pero alguien lo robó, alguien lo sacó, y desde entonces la mina no ha dejado de buscarlo. ¿Y tú?, pregunté con lágrimas en los ojos. ¿Qué tiene que ver contigo? Julián bajó la cabeza. Mi padre era el minero que sobrevivió, dijo con una gravedad que quebró mi corazón. Él escapó, pero el oro vivo lo había marcado, y esa marca pasó a mí. Me llevaron aquí cuando la marca se activó. Me usaron para reforzar el sello. Y ahora que el sello está en tus manos, Amalia, ya no puedo sostenerlo más. Sentí que mi alma se rompía. Julián, susurré, ¿puedes salir de ahí? ¿Podemos ayudarte? Él negó lentamente. No mientras el sello esté incompleto. No mientras ellos estén despiertos. Los ojos dorados se movieron. Julián alzó la mano en dirección a mis hijos. Tienen su marca, dijo con horror. La heredaron de mí. Mis hijos se aferraron aún más a mí. La mina retumbó. Las sombras se movieron hacia nosotros. Y entonces Julián gritó. ¡Corre, Amalia! ¡No los dejes atraparlos! ¡El despertar ya comenzó! Las paredes comenzaron a romperse. El oro vivo comenzó a subir como si fuera agua. Las sombras se estiraron hacia mis hijos, y los ojos dorados comenzaron a avanzar directamente hacia nosotros. Cuando las paredes de la cámara comenzaron a temblar con una violencia que hacía que cada respiración doliera, entendí que no estábamos frente a un simple derrumbe. Ese movimiento profundo, casi orgánico, no era producto del desgaste de la mina ni del paso del tiempo. Era una reacción consciente. Era el despertar de algo antiguo que llevaba demasiado tiempo esperando el momento exacto para liberarse. Y ahora que el medallón estaba fuera del sello y que Julián no podía seguir conteniendo lo que había en lo profundo, la mina entera había comenzado a respirar con furia, como un animal enorme que acababa de abrir los ojos. Mis hijos me abrazaron con desesperación. Andrés, aunque intentaba mantener la compostura, tenía una mirada de terror que jamás había visto en su rostro. Luciana lloraba sin control mientras intentaba cubrirse la cabeza con los brazos. Mateo se aferraba a mí como si temiera que la tierra pudiera tragárselo en cualquier segundo. Los hombres que quedaban vivos estaban completamente paralizados, inmóviles, sin fuerza ni voluntad, para luchar contra algo tan inmenso y tan inexplicable. El oro vivo, que momentos antes parecía un resplandor inquietante pero distante, comenzó a moverse con forma definida. No era un líquido, no era sólido, era algo intermedio, como si cada partícula tuviera vida propia. Subía lentamente por las paredes, se deslizaba entre las grietas y vibraba como si respondiera a impulsos que provenían de un lugar más profundo que la mina misma.
Por primera vez desde que entramos a San Aurelio, comprendí que ese oro no era un mineral, sino una presencia, una entidad, un núcleo vivo. Los ojos dorados avanzaron más, dejando atrás el túnel estrecho y adentrándose en la cámara. Flotaban con una calma que resultaba aún más aterradora que si se movieran con violencia. Aquella criatura, o espíritu, o sombra consciente, no necesitaba correr para alcanzarnos. Sabía que no teníamos salida. Sabía que la mina estaba cerrándose como una trampa en torno a nosotros. Sabía que nuestras vidas dependían de un sello que estaba roto y de un hombre atrapado en una existencia que ya no era humana. Julián levantó la mano otra vez, pero esta vez no para advertirme, sino para detener a la entidad, que avanzaba. El oro vivo reaccionó. Una onda de luz dorada surgió desde el suelo y se extendió por toda la cámara, iluminando las sombras que se contorsionaban cerca de las paredes. En ese resplandor pude verlos por primera vez con claridad. Los mineros. 37 sombras humanas, sus siluetas difusas como humo oscuro, sus rostros apenas, visibles pero con ojos vacíos que reflejaban sufrimiento eterno. Sus cuerpos no caminaban, flotaban, suspendidos en un espacio donde el tiempo no tenía sentido. Parecían estar unidos al oro vivo por hilos invisibles que los mantenían en un estado entre la vida y la muerte. No eran cuerpos, pero tampoco eran espíritus libres. Eran guardianes. Guardianes que habían sido obligados a custodiar un secreto que no pidieron mantener. Guardianes que llevaban décadas encerrados en ese abismo, condenados a vigilar la fuente de su propia destrucción. Guardianes que ahora, al ver el sello roto, avanzaban con intenciones que no lograba comprender por completo. Julián habló con dificultad, como si el oro vivo consumiera parte de su voz. «No están aquí para destruirte», dijo. «Están aquí para reclamar lo que les pertenece. El medallón, la llave, el último fragmento de su libertad». Andrés, que mantenía la vista fija en las sombras, preguntó temblando. «¿Por qué nos persiguen entonces? ¿Por qué persiguen a mamá? ¿Por qué quieren a nosotros?» Julián bajó la mirada. «Porque la marca corre en ustedes», dijo. «La marca del único hombre que escapó. La marca de su sangre. Mientras ustedes vivan, el sello nunca estará completo. Ellos lo sienten, lo buscan, lo necesitan para cerrar lo que se está despertando». La mina volvió a retumbar, esta vez con un sonido tan profundo que el pecho me vibró por dentro. Las sombras se acercaron a nosotros, pero no de forma agresiva. Era como si se movieran atraídas por algo que no podían evitar. El medallón volvió a calentarse en mi mano hasta quemarme la piel. Intenté soltarlo, pero mis dedos se cerraron alrededor de él como si no me pertenecieran. Sentía que el objeto estaba vivo, que latía, que respiraba, que intentaba comunicarse conmigo de alguna forma. Las sombras de los mineros extendieron los brazos, no para atacarnos, sino para tocar el aire que nos rodeaba, como si intentaran alcanzar algo invisible. Y entonces uno de ellos, el más cercano, habló. Su voz era un susurro que parecía arrastrar siglos de dolor. «No queremos a tus hijos». Mi corazón se detuvo por un instante. «No queremos destruir su vida. Queremos liberarnos». Julián asintió con la cabeza, como si esas palabras confirmaran algo que él ya sabía. «El oro vivo no nos soltará mientras el sello esté incompleto», dijo Julián. «Y el sello está incompleto porque la sangre de mi padre fue usada para crearlo. Él murió sin regresar a la mina después del ritual, y esa deuda pasó a mí. Y ahora, a ellos. Miré a mis hijos. Andrés me miró con miedo, con impotencia, con algo que también parecía resignación. Luciana sollozaba. Mateo no entendía completamente, pero sabía que su padre hablaba de ellos. «¿Qué quiere la mina?», pregunté con un hilo de voz. «¿Qué quiere esa cosa?». Julián miró hacia el suelo. «La mina quiere equilibrio», dijo. «El oro vivo quiere completarse. Busca el fragmento arrancado de su núcleo. El medallón es parte de él. Lo quiere de vuelta. Y si no lo recibe, seguirá despertando. Seguirá expandiéndose. Y cuando despierte por completo, nada podrá contenerlo». Sentí un escalofrío tan profundo que tuve que apoyarme en la pared. El polvo dorado en el suelo comenzó a elevarse más, formando pequeños torbellinos que parecían seguir nuestros movimientos. Las sombras de los mineros se acercaron otro paso.
«Devuélvelo», dijeron todos a la vez, con una voz que retumbó en cada rincón de la cámara. Pero antes de que pudiera moverme, la mina emitió un sonido terrible. No un temblor, no un derrumbe. Fue un rugido tan inimaginablemente profundo que parecía surgir desde el corazón de la tierra. El oro vivo respondió de inmediato, vibrando con fuerza, elevándose en columnas que casi parecían brazos. Julián gritó: «Está despertando por completo. Amalia, llévate a los niños». Yo quería correr hacia él, quería tocarlo, quería sacarlo de esa cámara, quería arrancarlo de las sombras y del oro vivo que lo consumía, pero sabía que no podía. Sabía que incluso acercarme significaría perder mi vida y la de mis hijos. «¡Corre!», gritó Julián otra vez. «No dejes que te alcancen». Las sombras trataban de detener el avance del oro vivo. Parecían luchar, empujarlo hacia atrás, conteniendo su expansión, pero cada vez perdían más fuerza. El oro consumía sus bordes, los deformaba, los debilitaba. Y entonces ocurrió algo que me heló la sangre por completo. El oro vivo se detuvo, se concentró en un único punto, y de ese punto surgió algo que jamás habría imaginado. Una voz infantil, una voz pequeña, dulce, rota por el llanto. Una voz que conocía muy bien, la voz de Andrés, pero no el Andrés que estaba a mi lado. Era una voz más joven, más débil. Era su voz de niño pequeño. «¿Mamá?», dijo la voz. «Andrés». El Andrés real tembló. «¿Qué es eso?», murmuró, completamente pálido. La voz volvió a hablar desde el oro vivo. «Mamá, por favor, ayúdame». Mis ojos se llenaron de lágrimas. Aquello no tenía sentido, pero sí lo tenía. Demasiado. El oro vivo estaba usando recuerdos, memorias, la herencia de sangre. Intentaba llamar a mis hijos, intentaba atraerlos, intentaba absorberlos, intentaba completar su despertar. El oro vivo extendió una columna directamente hacia Andrés. Julián gritó con una desesperación que desgarró mi alma. «No lo dejes tocarlo. La mina quiere a Andrés primero. Él es el que lleva la marca más fuerte». El suelo se abrió bajo nuestros pies. Los túneles superiores comenzaron a derrumbarse. Las sombras gritaron. Mis hijos lloraron. Y el oro vivo alcanzó a Andrés por el borde de su chaqueta. El túnel resonaba con un eco profundo, como si cada vibración que recorría sus paredes llevara consigo un mensaje antiguo, una advertencia que la mina intentaba transmitirnos desde hacía décadas sin que nadie estuviera dispuesto a escucharla. A pesar de que habíamos logrado escapar de la cámara principal con Andrés aún consciente, aunque profundamente afectado por el contacto con el oro vivo, yo sabía que nuestra situación era más frágil que nunca. La mina parecía haberse vuelto más estrecha, más agresiva, más consciente de cada paso que dábamos. El aire vibraba de una forma irregular, como si algo respirara detrás de las piedras, y el suelo emitía crujidos que no sonaban como rocas moviéndose, sino como articulaciones retorciéndose. Andrés caminaba a mi lado, pero su rostro había cambiado. No era solo el cansancio, no era solo el miedo. Era algo más profundo, algo que parecía brotar desde el interior de su cuerpo, como si el oro vivo hubiera dejado un rastro invisible dentro de él. Lo observé mientras avanzábamos por el túnel, sosteniendo la linterna con una mano temblorosa. Cada vez que la luz iluminaba su cara por unos segundos, veía ese brillo extraño en sus ojos, un brillo que no había estado ahí antes, un brillo dorado que no era del todo humano. Luciana caminaba con pasos pequeños y rápidos, como si temiera quedarse atrás, y cada cierto tiempo miraba a Andrés con preocupación. Ella, a diferencia de nosotros, parecía percibir algo que no podía verbalizar. A veces alargaba la mano hacia él como si quisiera tocar su brazo, pero al final la retiraba, como si temiera que algo pudiera pasarle si entraba en contacto con la energía que había tocado a su hermano. Mateo iba en mis brazos, con la cabeza apoyada en mi hombro. Ya no lloraba, ya no preguntaba. Nada. Era como si su mente hubiera tratado de protegerlo desconectándose del entorno. Sus ojos, sin embargo, seguían abiertos, demasiado abiertos, observando cada sombra que se movía, cada rincón oscuro, cada grieta que parecía susurrar. El hombre que había sobrevivido seguía a unos metros detrás de nosotros. Su respiración era irregular, pero no hablaba.
como si hubiera perdido la capacidad de articular palabras coherentes. A cada paso miraba hacia atrás, esperando que las sombras aparecieran de nuevo para arrastrarlo hacia la oscuridad. Pero hasta ese momento, la mina se mantenía silenciosa. Un silencio tenso, vigilante, expectante. Cuando el túnel se abrió hacia una galería más amplia, por un segundo pensé que habíamos encontrado un pasaje que podría conducirnos hacia una salida. Pero entonces escuché algo que me detuvo en seco. Era un sonido suave, casi imperceptible, pero tan familiar que sentí cómo mi corazón se tensaba hasta doler. Era la voz de Andrés, pero no la voz del Andrés que caminaba conmigo. Era una voz que venía desde dentro de las paredes, una voz más joven, más herida, más desesperada. «Mamá», dijo aquella voz infantil, «no me dejes». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Andrés, el real, levantó la cabeza con brusquedad, como si también hubiera oído la voz. Sus ojos, aquellos ojos que llevaban el brillo dorado, se oscurecieron de repente, como si una sombra pasara por dentro de ellos. «Mamá», dijo él con voz temblorosa, «eso no soy yo». Comprendí que la mina estaba jugando con nosotros. Estaba usando memorias, fragmentos, ecos, voces que habían quedado atrapadas en la sangre de quienes habían sido marcados. Estaba usando a mi hijo. Estaba usando su voz para intentar obligarlo a volver hacia las profundidades, hacia el oro vivo que había comenzado a despertar. «Vamos», dije con determinación, aunque mi voz temblaba. «No escuchen, no miren atrás». El hombre que sobrevivía, sin embargo, no pudo evitar mirar hacia una de las paredes. Cuando lo hizo, lanzó un grito desgarrador y cayó de rodillas. Sus manos temblorosas señalaron algo que nosotros aún no alcanzábamos a ver desde nuestro ángulo. Los niños se escondieron detrás de mí. Entonces giré la linterna hacia donde él señalaba. Y lo vi. La roca había adoptado una forma imposible. No era una sombra. No era una grieta. No era una ilusión óptica. Era un rostro formado por el propio mineral, como si la piedra hubiera sido moldeada lentamente a lo largo de los años por manos invisibles. Los ojos eran cavidades profundas llenas de polvo dorado. La boca estaba entreabierta, como si estuviera congelada en un grito silencioso. Pero eso no era lo más aterrador. Lo más aterrador era que se parecía a Andrés. No al Andrés actual. Al Andrés cuando tenía 5 años. Al Andrés que había desaparecido unos minutos en la plaza del pueblo una vez, cuando era niño, y que siempre dijo que escuchó a alguien llamarlo desde debajo de la tierra. Entonces entendí algo que me heló la sangre. La marca no era solo heredada. La mina llevaba años llamándolo. Era un llamado que él no recordaba, pero que la mina nunca había olvidado. «Tenemos que irnos», dije casi sin voz. «Ahora». Pero justo cuando dimos un paso hacia adelante, la mina respondió. El túnel ante nosotros comenzó a cambiar. No derrumbarse, cambiar. La piedra se desplazaba lentamente, como si el túnel fuera una garganta que se cerraba para impedirnos avanzar. Las paredes se curvaban hacia adentro, las rocas parecían latir, y un sonido profundo, casi como un latido gigantesco, inundó la galería. Andrés se llevó las manos a la cabeza. «Mamá», dijo entre sollozos, «no puedo pensar. Está dentro de mí. Está hablando dentro de mí». Me arrodillé frente a él y tomé su rostro con ambas manos. «No escuches», murmuré. «Estoy aquí. Yo te sostengo». «Dice que lo deje entrar», susurró Andrés con los ojos muy abiertos. «Dice que él me pertenece, que yo soy suyo». Luciana rompió en llanto. Mateo me abrazó con fuerza. Un viento frío comenzó a correr por el túnel, algo imposible dentro de una mina subterránea. Un viento que traía consigo susurros, no de una voz, sino de muchas. 37 voces. Los mineros, los guardianes. Todos hablaban al mismo tiempo. Todos pronunciaban frases fragmentadas, como si trataran de advertirnos, como si trataran de detener lo que estaba por venir. «Detén al niño. No lo dejes tocarlo. El despertar debe completarse. No permitas que se convierta». El hombre que nos acompañaba gritó, «¡Algo viene!» Y entonces lo vimos. Desde la oscuridad al final de la galería apareció una figura enorme, mucho más grande que cualquier humano. No tenía forma definida.
pero su contorno brillaba como si estuviera hecho de miles de partículas de oro en movimiento. Era como un cuerpo gigantesco formado por polvo dorado que no dejaba de girar y extenderse. Su rostro era una máscara sin rasgos, pero irradiaba una presencia tan antigua y poderosa que hizo que mi piel se erizara al instante. No era un guardián. Era algo más. Era la fuente, el núcleo del oro vivo, el origen de la maldición. Lo que los mineros habían desenterrado sin querer, lo que los dueños de la mina habían tratado de controlar, lo que había permanecido dormido durante décadas. Y ahora estaba despierto. Se inclinó hacia adelante. Todos nos cubrimos los oídos, porque aunque no hizo ningún sonido, sentimos su llamado, dentro de nuestra cabeza, como un zumbido que desgarraba la mente. Y entonces extendió una mano hecha de oro vivo, una mano que se estiró directamente hacia Andrés. Mi hijo gritó. Yo salté hacia él, pero era demasiado tarde. La mano lo tocó, solo por un segundo suficiente. El cuerpo de Andrés se arqueó. Sus ojos se tornaron completamente dorados. La mina tembló con tal violencia que pensé que todos moriríamos en ese instante. Luciana gritó su nombre. Mateo lloró desconsolado. Yo sostuve a Andrés entre mis brazos mientras convulsionaba, intentando sacarlo de ese contacto maldito, pero algo dentro de su cuerpo estaba cambiando. Algo estaba despertando. Algo era absorbido. Algo era reclamado. La fuente retiró la mano lentamente, como quien sabe que ya ha obtenido lo que necesitaba. Y entonces Andrés abrió los ojos. Ya no eran sus ojos. Eran ojos dorados. Los mismos ojos que habían flotado en la oscuridad desde la primera noche. Los ojos del guardián mayor. Y cuando habló, su voz no era la de un niño de 13 años. Era una voz profunda. Una voz que no pertenecía al mundo de los vivos. Una voz que dijo, «Soy el que regresa». Cuando Andrés abrió los ojos, y esos dos círculos dorados, tan brillantes como los primeros, destellos del oro vivo, se clavaron en mi rostro, sentí por un instante que el tiempo dejaba de existir dentro de la mina. El aire se volvió pesado, tan denso que parecía asfixiar los pulmones. Luciana dejó de llorar de golpe, como si un miedo demasiado profundo hubiera apagado incluso su voz. Mateo presionó su rostro contra mi pecho, escondiéndose del mundo. Y yo, aunque mi cuerpo entero temblaba de terror, no solté a mi hijo, porque aunque sabía que la cosa que ahora me miraba no era completamente Andrés, aún era mi hijo. Aún estaba allí, atrapado en algún rincón dentro de esa oscuridad dorada que lo había reclamado. La fuente, esa entidad colosal y sin forma definida que brillaba como miles de partículas de oro. Vibrando al unísono, retrocedió ligeramente, no como quien teme, sino como quien observa el resultado de un proceso que había esperado durante décadas. Era una presencia consciente que estudiaba cada reacción, cada lágrima, cada movimiento de nuestras manos, como si intentara aprender de nosotros para completar algo que había comenzado muchos años atrás, antes incluso de que yo naciera. El hombre que nos había acompañado hasta ese punto retrocedió lentamente, con los ojos muy abiertos y la boca entreabierta, sin poder comprender lo que estaba ocurriendo delante de él. Era evidente que ya no tenía fuerzas para soportar más. La visión de un niño transformado por la mina había quebrado lo último que quedaba de su voluntad. Sus rodillas temblaban, y por un instante pensé que se desplomaría ahí mismo. Pero incluso él, a pesar del terror, no pudo apartar la mirada de los ojos dorados de Andrés. «Andrés», murmuré con un hilo de voz, sosteniendo su rostro entre mis manos. «Mi amor, mírame. Vuelve conmigo. Estoy aquí». Pero el niño no respondió. O quizás no pudo. Su respiración era superficial, casi inexistente. Su cuerpo temblaba de manera leve, involuntaria, como si una energía demasiado poderosa recorriera cada músculo, cada nervio, cada célula. Su voz, cuando finalmente salió de su garganta, ya no tenía la suavidad ni la inocencia de un niño de 13 años. «Soy el que regresa». Aquella frase retumbó en los túneles como un eco imposible. No era una simple declaración. Era un anuncio, un aviso, una profecía que la mina había estado esperando pronunciar a través de un cuerpo humano. Y ahora lo hacía a través del cuerpo de mi hijo. Luciana tomó mi brazo. «Mamá», dijo con voz quebrada,
¿Qué le pasa a Andrés? ¿Por qué habla así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya no es él? No pude responderle porque ni siquiera yo lo sabía. Lo único que entendía era que la mina había elegido. La fuente había marcado a mi hijo. Lo había conectado con algo mucho más grande, oscuro y antiguo que cualquier maldición humana. Andrés no estaba perdido, pero tampoco estaba libre. Estaba atrapado entre dos mundos. El túnel volvió a vibrar. No era un temblor violento, era un movimiento controlado, casi deliberado, como si la mina quisiera guiarnos, empujarnos hacia algún lugar específico. La fuente comenzó a desplazarse lentamente hacia un corredor lateral, y las partículas doradas que la formaban iluminaban el sendero con un resplandor hipnótico. Era como si la mina nos ordenara seguirla. Y Andrés comenzó a caminar detrás de ella, no con la inseguridad de un niño, no con miedo, no con debilidad. Caminaba como quien está respondiendo a una llamada interior, a una voz que lo guía desde lo más profundo de la tierra. Su cuerpo se movía con una precisión antinatural, como si ya no pesara lo mismo, como si la gravedad no afectara sus pasos. ¡Andrés!, grité, intentando sujetarlo del brazo. Pero cuando mi mano tocó su piel, una onda de energía dorada me golpeó las palmas como una quemadura. No fue dolor físico, sino una sensación tan intensa que me obligó a soltarlo. Andrés siguió caminando sin detenerse, sin mirar atrás. «Está siguiendo el llamado», dijo el hombre que nos acompañaba con una voz temblorosa. «La mina lo quiere para algo. Lo está llevando al fondo, a lo más profundo. No lo voy a dejar ir», dije con una firmeza que me sorprendió. «Es mi hijo. No voy a permitir que esta cosa se lo lleve». Pero mientras avanzábamos tras él, el túnel se transformó de nuevo. Las paredes se estrecharon, como si quisieran impedirme alcanzarlo. La luz de mi linterna parpadeó varias veces antes de recuperarse. Y en un punto, a solo unos metros de distancia, una figura se formó directamente en la roca, bloqueándonos el paso. Era una sombra humana, una de las 37 sombras. Pero esta tenía una forma más definida, más sólida, más real. Cuando levantó la cabeza, vi un rostro casi completo, hecho de oro negro. Los ojos vacíos se clavaron en los míos. Y entonces habló. «Él debe llegar al corazón», dijo. «No lo detengas. Es mi hijo», respondí con rabia y desesperación. «No voy a dejarlo bajar más. No voy a permitir que la mina lo consuma». La sombra extendió una mano, no hacia mí, hacia Luciana. Mi hija retrocedió con un grito. «No la toques», dije de inmediato, interponiéndome entre ellos. Pero la sombra no avanzó. «Ella también tiene la marca», dijo, «más débil que la de él, pero está ahí». Yo sentí un escalofrío recorrerme entera. «¿Por qué?», pregunté. «¿Qué hicieron? ¿Por qué mis hijos llevan esa marca?». La sombra inclinó la cabeza. «La marca no es una maldición, es una herencia. Su padre era el portador, su abuelo antes que él. Su sangre los conecta con la mina. Son los únicos que pueden entrar al corazón sin morir. Por eso los llamamos». «¿Llamarlos para qué?», murmuré con voz casi inaudible. «¿Qué quieren de ellos?». La sombra clavó su mirada vacía en mí. «Queremos que el corazón se cierre». «El corazón», repetí. «¿Cuál corazón?». Y la sombra respondió con una voz profunda que parecía contener los lamentos de todos los mineros que habían muerto allí. «El corazón del oro vivo». La fuente, más adelante, comenzó a brillar con más fuerza, como si confirmara sus palabras. Andrés la seguía como un sonámbulo, y entonces entendí algo terrible. La fuente necesitaba a Andrés para completar su despertar, pero las sombras también lo necesitaban. Querían usarlo para sellarla. Mi hijo era la llave para la destrucción o para el cierre, y ninguno de los dos lados pensaba dejarlo ir. Luciana jadeó. «Mamá», dijo, agarrándose el pecho, «me duele aquí. Siento como si algo me llamara también». La sombra habló. «Cuando él llegue al corazón, la mina decidirá su destino. Si Andrés se convierte completamente en lo que está destinado a ser, la fuente despertará por completo y consumirá todo. Pero si su alma resiste, el sello puede cerrarse, y entonces quedaremos libres». Mi cabeza se llenó de una mezcla imposible de miedo y rabia. «Quedarán libres a costa de mi hijo», dije.
No voy a permitirlo. La sombra no respondió, porque en ese instante, desde el fondo del túnel, llegó un sonido que congeló mi sangre. La voz de Andrés. No la voz profunda, no la voz del guardián, sino la voz de mi hijo, la verdadera, la humana. Mamá, ayúdame. Un gemido quebrado, un ruego, un llanto. Y entonces entendí que Andrés aún estaba allí, atrapado dentro de sí mismo, luchando contra algo que quería devorarlo por completo. Vamos, dije tomando a mis hijos. Vamos por él. Corrí hacia el túnel. Pero entonces, la mina reaccionó. Las luces se apagaron. El aire se volvió más pesado. Las paredes se cerraron detrás de nosotros. Y desde la oscuridad absoluta, escuché un susurro que no provenía de la fuente ni de las sombras. Era una voz que conocía. Julián. Amalia, dijo con dolor. No dejes que lo consuman, pero tampoco lo detengas. Él es la única esperanza, la única forma. ¿La única forma de qué?, grité en medio de la oscuridad, y la respuesta llegó como un susurro desesperado que parecía romperse en 1000 pedazos. La única forma de salvarte. El susurro de Julián resonó dentro de la oscuridad como si hubiera sido pronunciado a escasos centímetros de mi rostro, aunque yo sabía con absoluta certeza que nadie estaba allí, ningún cuerpo humano, ninguna presencia física que pudiera emitir un sonido real. La mina estaba completamente cerrada detrás de nosotros. La fuente avanzaba hacia las profundidades, arrastrando con ella a Andrés. Las sombras se dispersaban como si temieran lo que seguía. Luciana se aferraba a mi ropa. Mateo respiraba rápido, tratando de entender por qué la oscuridad se movía como si fuera un ser vivo que palpaba las paredes en busca de nuestro pulso. Y aún así, en medio de ese caos, solo una frase ocupaba mi mente. La única forma de salvarte. No de salvar a Andrés, no de salvar a mis hijos, no de salvar la mina, a mí. Julián había dicho que Andrés era la única forma de salvarme. Y en ese instante, mientras el eco se desvanecía, supe con una intuición salvaje que aquello no era un mensaje de amor ni de protección. Era una advertencia. Era un reconocimiento de que yo misma estaba marcada para algo que aún no había comprendido. Mis pensamientos se interrumpieron cuando el túnel se iluminó con un resplandor dorado, suave. Al principio, luego cada vez más fuerte, como si el corazón de la mina latiera delante de nosotros. Empujé a mis hijos hacia adelante con cuidado, siguiendo el camino que esa luz abría entre las sombras. «Vamos», dije, aunque mi voz temblaba de una manera que no podía controlar. «No lo dejaremos, solo, no mientras yo pueda caminar». Luciana tomó mi mano con fuerza. «¿Y si ya no es él?», dijo con un susurro quebrado. «Todavía está allí», respondí sin dudar. «¿Lo escuchaste? Nos pidió ayuda. Eso significa que sigue, luchando». Mateo no habló, pero apretó mi brazo como si quisiera decirme que él también tenía miedo, aunque aún creía en su hermano. Esa fe era lo único que lo mantenía en pie. Al fondo del pasillo vimos una silueta, una figura pequeña, caminando despacio, con la espalda, curva como si cargara un peso invisible que no pertenecía al mundo de los vivos. Era Andrés. Avanzaba solo, siguiendo a la fuente, cuyo cuerpo gigantesco se movía con una fluidez casi líquida, como un río de oro vivo que se transformaba en diferentes formas sin perder nunca su consistencia luminosa. Cada vez que la entidad avanzaba, las paredes del túnel emitían un sonido grave, como un lamento profundo que se elevaba desde las entrañas de la tierra. Llegamos a una abertura enorme, más grande que cualquier sala de la mina que habíamos visto. Antes, era una caverna circular, tan vasta que la luz de mi linterna solo alcanzaba a iluminar una fracción de su techo. Las paredes estaban cubiertas de vetas doradas que parecían moverse lentamente, como si respiraran. En el centro había un enorme hueco circular, un pozo tan profundo que incluso cuando arrojé un pequeño fragmento de roca, escuché cómo caía durante muchos segundos antes de perderse en un silencio sepulcral. La fuente se detuvo al borde de ese abismo. Andrés también. Su cuerpo quedó inmóvil, pero no en una postura relajada. Parecía congelado, reteniendo el aire, como si algo dentro de él estuviera cambiando de forma definitiva. Sus ojos dorados brillaban con tanta fuerza que por un segundo tuve que apartar la mirada porque me quemaban la piel.
Su respiración se volvió irregular, como si dentro de él estuviera ocurriendo una batalla imposible de comprender para un ser humano. «Está en el corazón», dijo una de las sombras que apareció a nuestra derecha. «Este es el lugar donde todo comenzó y donde todo debe terminar». Luciana retrocedió. «Se está muriendo», dijo con un hilo de voz. Pero la sombra negó lentamente con la cabeza. «No se está muriendo. Se está definiendo». No entendí esas palabras hasta que la fuente comenzó a hablar. No con voz humana, no con palabras, con vibración. La caverna entera tembló, pero no por un temblor físico, sino por un mensaje emitido, directamente dentro de nuestras mentes. Era un lenguaje antiguo, primitivo, sin sonidos, sin consonantes, sin vocales. Era pura intención, puro significado, pura exigencia. Y el mensaje era claro. Andrés debía convertirse en la nueva fuente, convertirse en el sucesor, convertirse en el núcleo que mantendría viva la conciencia del oro maldito, porque la antigua fuente estaba muriendo. Lo supe en cuanto las partículas doradas que la formaban comenzaron a apagarse ligeramente en los bordes, como brasas que empiezan a perder calor. La entidad no estaba desapareciendo, pero sí decayendo. Sus bordes se volvían más opacos, sus movimientos más pesados. Entonces comprendí una de las revelaciones más terribles de toda esta historia. La fuente necesitaba un cuerpo humano, un cuerpo joven, fuerte, marcado por generaciones, un cuerpo capaz de albergar un espíritu antiguo. Y ese cuerpo era el de mi hijo. «Esto no puede pasar», dije con los dientes apretados. «No voy a dejar que mi hijo sea consumido». La sombra habló otra vez. «No entiendes. Él es la única llave. El sello solo puede cerrarse desde dentro, y para cerrarlo, uno de ustedes debe ocupar el lugar de la fuente». Sentí como mis piernas flaqueaban. «No», dije, «no uno de nosotros, no mis hijos, no yo». «La mina no elige por crueldad», dijo la sombra. «Elige por necesidad. Si la fuente no se cierra, el oro vivo seguirá extendiéndose. No se quedará en esta mina. Buscará grietas, buscará cuerpos, buscará otros lugares donde crecer. El mundo entero podría convertirse en su huésped». «¿Entonces quieres que él muera?», grité con una rabia que nunca antes había sentido. La sombra no respondió, porque no hacía falta. La verdad era evidente. Sellar la fuente significaba sacrificio. No había otra forma. No había alternativa. Andrés, que seguía inmóvil, emitió un gemido. Ese gemido rompió algo dentro de mí. Era mi hijo. Ese sonido pertenecía al niño que yo había criado, al niño que había reído en mis brazos, al niño que aún tenía miedo a la oscuridad cuando era pequeño. Ese sonido era humano. Era prueba de que aún estaba allí dentro, atrapado, sufriendo, luchando por no desaparecer. Corrí hacia él. Pero al acercarme, una fuerza invisible me empujó hacia atrás. No me lastimó, pero me detuvo, con una firmeza irrompible. No era magia, no era maldad, era protección. La mina no quería que nadie interfiriera en el proceso. «¡Andrés!», grité. «¡Mírame!». Durante un instante, sus ojos dorados se movieron hacia mí, y vi algo. Un destello, una chispa de su mirada humana. «Estoy aquí», dijo con voz quebrada. «Pero duele, mamá. Duele tanto. No puedo sostenerlo. No puedo». Me arrodillé. «Mi amor», dije con lágrimas escurriendo por mis mejillas, «lucho contigo. No estás solo. Estoy aquí. Estoy contigo». Entonces, la fuente extendió una mano y tocó la espalda de Andrés con una suavidad casi maternal. El contacto provocó que el cuerpo de mi hijo se arqueara hacia atrás, como si una corriente eléctrica lo recorriera por dentro. Sus ojos brillaron aún más fuerte. Su piel comenzó a iluminarse. Sus venas se marcaron bajo la piel como hilos dorados. Parecía una estatua viva, una escultura de carne y luz. Y entonces escuché la voz de Julián otra vez. La escuché dentro de mi cabeza, como un recuerdo, como un susurro desde más allá de la vida. «Amalia, no puedes detenerlo. Solo puedes elegir quién se quedará». La frase me atravesó como un cuchillo. Elegir quién se quedará. No era Andrés el único. Yo también tenía la marca. Luciana también. Mateo también.
Y la mina no lo había mencionado antes, pero lo comprendí entonces. Yo podía tomar su lugar. Yo podía ocupar el puesto en el corazón. Yo podía cerrar la fuente desde dentro. Pero si lo hacía, nunca volvería a ver a mis hijos. Nunca volvería a sentir el sol. Nunca volvería a respirar aire libre. Mi existencia se uniría al oro vivo, sellada para siempre. Una parte de mí moriría, y otra parte quedaría atrapada eternamente. Pero mis hijos vivirían, y el mundo estaría a salvo. Me levanté lentamente. Luciana, dije con voz ronca, cuida de tus hermanos. Pase lo que pase, no mires atrás. Mamá, dijo ella con un temblor que rompía el alma, ¿qué vas a hacer? Lo supe entonces, la única decisión posible, la única que una madre podía tomar. Salvarlos. Corrí hacia Andrés. El campo invisible trató de empujarme, pero esta vez no me detuvo. Sentí mi piel quemarse, mis músculos tensarse, mi mente sacudirse como si miles de voces gritaran dentro de mi cráneo. Pero no me detuve. Abracé a mi hijo desde atrás, envolviendo su torso con mis brazos, sintiendo cómo su energía y la de la fuente atravesaban mi cuerpo como fuego líquido. Por un instante, pensé que moriría al instante. Pero no morí, porque la marca estaba en mí también. El oro vivo me reconoció, me aceptó, y entonces sucedió. La fuente se abrió como si fuera hecha de millones de partículas girando. Se fusionó conmigo, me invadió, me llenó, y lo supe todo. Vi las muertes de los 37 mineros, vi el despertar inicial del oro vivo, vi las generaciones marcadas, vi los sacrificios, vi el futuro que aguardaba si no actuaba, y vi a mis hijos, vivos, libres, corriendo bajo la luz del sol. Entonces hablé con una voz que ya no era completamente humana, una voz más profunda, más antigua, más vasta. Yo seré el sello. La caverna se iluminó con un destello gigantesco. Las sombras gritaron. La fuente estalló en partículas. El túnel tembló. La mina se cerró. El corazón se selló. Y mi hijo cayó al suelo, libre. Mis hijos corrieron hacia él. Lo abrazaron. Y yo los vi desde dentro del oro vivo. Por última vez. Luciana gritó mi nombre. Mateo pidió que volviera. Andrés lloró mientras decía una palabra que nunca olvidaré. Mamá. Pero yo ya no tenía cuerpo. Solo existencia. Solo luz. Solo propósito. Sellé el corazón de la mina. Sellé la maldición. Y los dejé libres. Para siempre. Gracias por acompañarme en esta historia tan profunda y tan intensa. Si te gustó la trama, la tensión, los giros, la atmósfera y el final, te invito a dejar tu like, tu comentario y suscribirte para que sigamos creando historias aún más grandes, intensas y emocionantes para la audiencia hispana.